Quiero presentarles a nuestro expositor Fabián Villana Rodríguez, quien es de profesión cirujano dentista, magíster en informática médica y candidato a doctor en computación. Actualmente se desempeña como científico de datos del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Hoy nos hablará sobre los fundamentos de la ciencia de datos en salud en general y en odontología en específico. También nos comunicará los conceptos básicos y las definiciones de inteligencia artificial convencional y generativa, junto con posibles aplicaciones que pueden tener estas disciplinas en la odontología. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos y Fabián, te doy el pase para que puedas comenzar. Hola a todos, muchas gracias por la invitación primero y muchas gracias por la presentación. Eh, entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo que vamos a ver hoy día es un poco empaparnos de una introducción de qué es la ciencia de datos en salud en general y específicamente vamos a hablar de qué podemos hacer nosotros con ciencia de datos en la odontología. Ya vamos a partir conociendo qué es la ciencia de datos, ¿ya? Eh, Porque probablemente, estoy seguro y probablemente por eso están acá, que han escuchado el término ciencia de datos pero quizás no tienen muy claro qué es realmente lo que significa la ciencia de datos. Y además me gustaría enfocarme principalmente en un tema en específico de la ciencia de datos, ¿ya? Que es la inteligencia artificial, ¿ya? La inteligencia artificial que yo diría este último año sido ha tenido un significativo cambio, ¿ya? Y la gente de a pie ha podido comenzar a utilizar estos sistemas de inteligencia artificial día a día, ¿ya? Por ejemplo, con sistemas de inteligencia artificial privativos como ChatGPT, ¿ya? Que ya están muy en boga de todos. Y quería un poco comunicarles cómo funcionan estos sistemas y cómo nos pueden ayudar a nosotros en salud y en odontología en general, ¿ya? Entonces, yo soy Fabián, como me presentaron, soy dentista, pero no hago clínica, sino que me dedico, me dedico completamente a la investigación, ¿ya? Me dedico completamente... Me, no está funcionando la transcripción, pero... ya. Entonces, me dedico completamente a la investigación y específicamente me dedico a la investigación en procesamiento del lenguaje natural, ¿ya? Que es cómo nosotros podemos hacer que los computadores puedan entender este lenguaje humano y podamos extraer información de él. Entonces, estoy estudiando mi doctorado en computación, ¿ya? Y trabajo en un instituto de investigación en donde tenemos nuestro grupo de procesamiento de lenguaje natural clínico, en donde realicemos investigaciones sobre la intersección de la ingeniería y la salud, ¿ya? Entonces, si quieren contactarme, mi correo es súper fácil, es fabian@villena.cl y mi sitio web es villena.cl, súper fácil. Y ahí ustedes pueden ya enviarme un correo, preguntarme lo que quieran, si quieren colaborar. Estoy súper abierto a realizar colaboración, ¿ya? No uso redes sociales, ¿ya? Así que no me van a encontrar en ninguna red social. Así que solamente la comunicación es por correo electrónico. Entonces, partamos. Entonces, primero, ¿qué es la ciencia de datos? Entonces, la ciencia de datos es un concepto más o menos nuevo. Yo diría que el concepto de ciencia de datos se está comenzando a hablar desde hace, por ejemplo, 5 años, yo creo, en donde esta ciencia de datos es un concepto que contempla en la utilización de conceptos de la estadística, ¿ya? De la computación y de la expertise del dominio en donde uno quiere realizar esta ciencia de datos o este análisis de datos. Eh, entonces, lo interesante de la ciencia de datos es esta interdisciplinariedad que existe, ¿ya? En donde nosotros debemos tener conocimiento de conceptos matemáticos, ¿ya? Para aplicar, por ejemplo, estadísticas sobre las conclusiones que nosotros queremos generar. Además, necesitamos conocimiento en ciencia de la computación para poder aplicar modelos y algoritmos de la ciencia de la computación para resolver nuestro problema, ¿ya? Para comprobar nuestra hipótesis. Y la tercera parte, que yo digo que es la parte más importante, que es la expertise en el dominio en donde nosotros como profesionales de salud podemos ser parte de un equipo de ciencia de datos
y debemos ser parte de un equipo de ciencia de datos en salud. Porque nosotros como profesionales de la salud somos los únicos que siempre vamos a poder poner al paciente por delante y que todas las innovaciones que realicemos con ciencia de datos realmente impacten en la salud de los pacientes. Entonces, por eso siempre digo que la expertise del dominio es lo más importante de la ciencia de datos. ¿Ok? Y más aún en salud, en donde hay temas éticos, ¿ya? Que nosotros como profesionales de la salud somos los únicos que siempre vamos a tener en cuenta y siempre vamos a tratar de que nunca se vulnere. Porque siempre los pacientes nosotros los tenemos que poner eh, en primer lugar, ¿ya? Entonces, dentro de la ciencia de datos, yo diría el concepto que más se habla y el más se utiliza y el que uno y el más fundamental es el concepto de qué es un modelo. En donde un modelo es una representación matemática del proceso, de un proceso del mundo real. En donde nosotros vamos a estar observando un fenómeno. Por ejemplo, estamos observando a un paciente y nos dimos cuenta que su frecuencia cardíaca aumenta cuando la temperatura del paciente aumenta. ¿Ok? Entonces nosotros, en base a la observación, generamos una hipótesis en donde decimos que la frecuencia cardíaca de un paciente aumenta si la temperatura de un paciente aumenta. ¿Ok? Esa es nuestra hipótesis. Entonces a nosotros nos gustaría representar este fenómeno, representar el cambio de la frecuencia cardíaca respecto a la temperatura del paciente a través de una función matemática. ¿Ya? Y esta función de matemática nosotros la vimos en el colegio, ¿ya? En donde la función matemática más simple, que es la que vimos en el colegio, es la regresión lineal o la ecuación de la recta, que le decimos. Que por ejemplo, acá tenemos una regresión lineal donde decimos que el valor y es igual a la pendiente multiplicada por x más c. Esto todos lo deberían saber, ¿ya? Porque es un concepto del colegio. Entonces nosotros tenemos una función, ¿ya? Que es la función que se llama regresión lineal, que es una ecuación de la recta, y nosotros nos gustaría representar nuestro fenómeno del mundo real a través de esta representación matemática que sería acá la regresión lineal. Entonces nosotros vamos a tomar muchas observaciones de nuestro paciente, le vamos a medir la temperatura al paciente y le vamos a medir la frecuencia cardíaca y le vamos a graficar, ¿ya? En un lienzo, acá los puntitos azules. ¿Ok? Entonces vemos que a medida que aumenta la temperatura del paciente, no, perdón, al revés. Sí, a medida que aumenta la temperatura del paciente, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Esto, el GIF que tengo acá está diciendo eso, pero es lo que yo quiero comunicarle. Entonces, nosotros vamos pintando con puntos azules las observaciones del mundo real que nosotros hicimos. Entonces, pintamos todas las observaciones de nuestro paciente, le medimos la frecuencia cardíaca, le medimos la temperatura corporal del paciente, y después nos gustaría saber cuál es la función que mejor se ajusta a esta distribución de datos. Y en este caso yo elegí una regresión lineal, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, este modelo es esta representación matemática de un proceso del mundo real. Nosotros representamos este proceso del mundo real a través de una función, ¿ya? F de X, a través de una función. Siempre tenemos que tener en cuenta que estamos tratando de generar una función que nos represente de mejor manera el proceso que nosotros queremos evaluar, ¿ya? En donde en esta animación de ejemplo, yo que me gustaría ajustar una regresión lineal, en donde quiero saber, tengo que encontrar cuál es el mejor M, cuál es la mejor pendiente y cuál es el mejor C, cuál es el mejor intercepto. Entonces es un modelo. Un modelo es una representación matemática de un proceso del mundo real, en donde este modelo puede estar basado, por ejemplo, en una regresión lineal, ¿ya? O puede estar basado en otra función paramétrica que nosotros se nos ocurra. Entonces, espero que le haya quedado claro qué es el concepto de un modelo, ¿ya? Y ahora quiero decirles dónde está inserto este concepto de modelo dentro del área de la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Entonces, primero tengo que definir qué es el concepto de inteligencia artificial, en donde este concepto de inteligencia artificial
es la clasificación más general de un conjunto de metodologías para la generación de modelos. ¿Ya? Entonces, yo a través de inteligencia artificial, yo voy a generar estos modelos. ¿Ya? A través de inteligencia artificial, yo voy a crear estas funciones. Y después estos modelos, estas funciones, que yo ya sé cuáles son los mejores parámetros de esta función, yo lo puedo utilizar para la toma de decisión. Y lo más simple que yo puedo hacer con inteligencia artificial es, por ejemplo, preguntarle a un experto cuáles son los fenómenos, cómo se describe el fenómeno que yo estoy buscando representar. Le pregunto al experto y ahí, por ejemplo, queremos saber si un paciente tiene hipertensión arterial o no. ¿Ya? Le pregunto al experto y le digo, ¿cómo yo puedo saber que un paciente tiene hipertensión arterial o no? Entonces el experto me va a decir, el paciente para decir que tiene hipertensión arterial, yo tengo que haberle medido tengo que haberle tomado la presión, ¿ya? Y si ese paciente tiene una presión mayor a 130 milímetros de mercurio, y además tiene una presión sistólica mayor a 130 milímetros de mercurio, y si además ese paciente tiene una presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio, ese paciente tiene hipertensión arterial. Entonces, ese proceso es muy fácil. Yo le pregunté al experto y él me dijo cuáles son todos los pasos que yo tengo que seguir para decir si un paciente está enfermo con hipertensión arterial o no está enfermo con hipertensión. Entonces, ese es el método más básico de generación, que es la generación de una serie de reglas para modelar un fenómeno. Pero esto no escala muy bien a procesos más complejos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir dónde hay una lesión de caries en una radiografía Bitewing, esta serie de reglas para saber exactamente en qué píxeles hay una caries, ya esta forma de hacer inteligencia artificial a través de esta generación de reglas que nos dijo un experto, ya se vuelve más difícil. ¿Ya? Pero al final, el objetivo que nosotros queremos es obtener esta serie de reglas. ¿Ya? Que al principio, con este ejemplo de la hipertensión arterial, que era un ejemplo súper fácil, yo le pregunté simplemente a un experto y él me dijo cómo determinar que un paciente tiene hipertensión arterial. Pero, por ejemplo, en el caso de saber dónde hay una lesión de caries en una radiografía Bitewing, o sea, pintar todos los píxeles donde hay una lesión de caries, eso ya no puedo preguntarle al experto para poder generar una serie de reglas. Entonces tengo que buscar una alternativa para poder encontrar, ojalá, estas reglas que están gobernando este proceso. ¿Ok? Y para eso, nosotros podemos utilizar aprendizaje automático, en donde yo le digo aprendizaje automático, pero también lo van a leer como aprendizaje de máquinas, también le pueden decir machine learning, pero es lo mismo, ¿ya? A mí me gusta utilizar el concepto en español, así que le digo aprendizaje automático. ¿Ok? Entonces, este aprendizaje automático o aprendizaje de máquinas es el estudio de algoritmos que mejoran su rendimiento a través de la experiencia. Entonces, a través de estos algoritmos, nosotros podemos construir modelos basados en datos de una muestra, sin la necesidad de nosotros a mano programar todas las reglas para poder definir ese proceso. ¿Ya? En donde el algoritmo, a través de todas las observaciones del fenómeno que yo le voy pasando, el algoritmo es capaz de aprender estas reglas. Entonces, este algoritmo es capaz de aprender estas reglas que están gobernando este proceso y calcular los parámetros para poder al final tener una función que me describe el proceso que yo estoy tratando de modelar. ¿Ya? Entonces acá en el ejemplo de la animación que tengo acá, a mí me gustaría dividir dos grupos de pacientes, donde tengo los pacientes que son las cruces y tengo los pacientes que son los cuadrados. ¿Ya? Entonces a mí me gustaría encontrar una línea que separe estos dos grupos de pacientes. ¿Ya? Entonces a través de un algoritmo de aprendizaje automático, yo soy capaz de encontrar cuál es la mejor línea que me separa a estos dos grupos de pacientes. Entonces, a través de estos modelos de aprendizaje automático, yo le tengo que entregar datos de entrenamiento y el algoritmo es capaz de encontrar estas reglas o encontrar estos parámetros
para poder yo generar mi función que va a aproximarse a la descripción del proceso que yo estoy tratando de modelar. ¿Ya? Entonces eso es el aprendizaje automático. A través de un algoritmo de aprendizaje, yo descubro patrones dentro de mis datos y genero un modelo en función de datos de entrenamiento. Y genero ese modelo de manera automática. ¿Ya? Y genero esta serie de reglas implícitas de manera automática, sin tener que preguntarle a un experto. ¿Ok? Y específicamente lo que yo les conté de tener una serie de datos etiquetados, que se llama, ¿ya? Una serie de datos con los atributos que yo le voy a medir y con la variable que yo quiero predecir, eso se llama aprendizaje supervisado, en donde yo, cuando tengo un conjunto de datos de entrenamiento y sé exactamente cuál es la respuesta correcta del fenómeno, se llama aprendizaje supervisado. En donde en este tipo de aprendizaje, que es una subárea del machine learning, del aprendizaje automático, este tipo de aprendizaje tiene la tarea de aprender una función que estime una salida dada una serie de características, en donde yo tengo que inferir esta función desde datos de entrenamiento previamente etiquetados. Entonces acá sí tengo los datos reales de temperatura corporal de un paciente y frecuencia cardíaca de un paciente, que estos datos los extraje de un conjunto de datos libre que se llama MIMIC, ¿ya? Que son pacientes de Estados Unidos que estaban ingresados en unidad de paciente crítico, ¿ya? Y liberaron un conjunto de datos con muchos parámetros fisiológicos medidos de esos pacientes. Entonces acá los pacientes son los circulitos, perdón, las observaciones de los pacientes son los circulitos, y eso es lo que yo extraje del mundo real. Yo tenía la temperatura corporal del paciente y tenía la frecuencia cardíaca de cada uno de los pacientes y fui capaz de ajustar esta línea roja, ¿ya? De manera automática, ¿ya? A través de un algoritmo de aprendizaje, a través de un algoritmo quien lo que hace es derivar una función que represente con el menor error posible esta distribución de datos. Entonces, esto es lo que se puede hacer con el aprendizaje supervisado. Cuando yo sé exactamente qué es lo que quiero predecir, ¿ya? Yo puedo hacer aprendizaje supervisado. Por ejemplo, si yo quiero predecir si el implante del paciente va a fallar antes de los 6 meses, yo, por ejemplo, tengo observaciones de pacientes con implantes a los 6 meses y sé qué pacientes fallaron esos pacientes, sé en qué pacientes falló ese implante y en qué otros pacientes no falló el implante. Entonces, por ejemplo, voy a tener distintas mediciones de cada uno de esos pacientes a los 6 meses. ¿Ya? Voy a preguntarle si el paciente fumaba, si el paciente era diabético, si el paciente era obeso, cuántas veces al día se cepillaba los dientes ese paciente, cuántas caries tiene ese paciente. Ya puedo tener muchos atributos de cada uno de los pacientes y al final voy a tener una columna que dice el implante falló o el implante no falló. Entonces, ese es mi conjunto de datos de entrenamiento. Eso yo lo paso por un algoritmo de aprendizaje automático y al final voy a tener una función que yo le puedo pasar a un paciente completamente nuevo y predecir si a los 6 meses ese implante va a fallar o no. Entonces, eso es el aprendizaje supervisado. Por otro lado, tenemos lo que se llama el aprendizaje no supervisado, en donde nosotros buscamos detectar patrones en los conjuntos de datos, ¿ya? Sin necesariamente tener etiquetas previas, ¿ya? Y principalmente esto se utiliza en etapas exploratorias de investigación. Entonces, por ejemplo, yo tengo un grupo de pacientes y yo intuyo que existen agrupaciones de pacientes similares. Y a través de estos algoritmos de aprendizaje no supervisado, yo puedo encontrar estos grupos implícitos que puedan existir en este conjunto de datos, ¿ya? Entonces, en el aprendizaje no supervisado, yo no soy capaz de tener una métrica de rendimiento, yo no sé si lo estoy haciendo bien o no sé si lo estoy haciendo mal, sino que de alguna manera puedo
encontrar patrones dentro de este conjunto de datos. Entonces eso es el aprendizaje no supervisado. Es un tipo de aprendizaje automático que es muy inferiormente utilizado en contraste al aprendizaje supervisado, que es el más útil y es el que más se utiliza en inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es Deep Learning? ¿Ok? Este término específicamente no lo quise traducir porque no hay una traducción elegante de este término, ¿ya? Puede ser como aprendizaje profundo, pero no se utiliza mucho, ¿ya? En general se utiliza el término en inglés, que es Deep Learning, en donde el Deep Learning probablemente ustedes lo han escuchado, y principalmente, ¿qué es el Deep Learning? Es un método que está dentro del aprendizaje de máquinas. Es una manera de yo poder encontrar esta función que está gobernando estos datos del mundo real, ¿ya? Es simplemente otra técnica la cual yo utilizo para poder derivar esta función que está gobernando el proceso que yo estoy tratando de modelar. Entonces, como en el caso que les mostré antes, donde teníamos una regresión lineal, ¿ya? Donde yo trato de ajustar una línea sobre los datos, donde trato de encontrar cuál es la mejor línea que me define la distribución de los datos, simplemente Deep Learning es otra técnica para poder derivar lo mismo. Lo interesante del Deep Learning que uno puede encontrar funciones arbitrariamente complejas, ¿ya? Entonces uno puede modelar procesos arbitrariamente complejos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero detectar en qué partes de la radiografía Bitewing hay lesiones de caries, yo probablemente utilizaría Deep Learning, ¿ya? Porque es uno de los métodos de aprendizaje automático más flexibles y con mejor rendimiento para poder nosotros encontrar estas funciones que están gobernando el proceso del mundo real. Entonces, ¿qué es el Deep Learning? Lo que se hace es que se ajusta un modelo a través de unas unidades mínimas que se llaman neuronas, las cuales están conectadas entre sí, en donde cada una de estas neuronas o cada una de estas unidades, lo único que hace es multiplicar entradas y sumarlas. Solamente hace esos dos pasos. Lo que hace cada una de las neuronas es recibir la entrada de datos que venía anteriormente, cada uno de esos atributos yo lo multiplico por un peso y después sumo todo el resultado de esa multiplicación. Eso es absolutamente todo lo que hace una neurona en una red neuronal artificial, ¿ya? Pero si yo concateno muchas neuronas, ¿ya? Puedo resolver problemas arbitrariamente complejos. A pesar de que el cómputo que realiza una neurona es un cómputo bastante simple, si yo concateno muchos de estos cómputos simples, puedo ajustarme a resolver problemas arbitrariamente complejos. Pero acá el problema es que ya el proceso de resolver un problema a través de inteligencia artificial se empieza a volver muy poco explicable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo ajusté una regresión lineal sobre mi problema de los pacientes y la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca, yo ajusto mi modelo y puedo saber exactamente cuántos latidos por minuto aumenta por cada grado de temperatura corporal que aumenta mi paciente. Yo puedo saber exactamente eso, y eso es súper explicable. Pero con el Deep Learning, ya los modelos son tan complejos que no puedo tener ese nivel de explicabilidad, ¿ya? Entonces acá tengo que hacer un compromiso entre el rendimiento del modelo y la explicabilidad que tiene el modelo. Yo tengo que valorar qué tan importante para mi problema es la explicabilidad y en función de eso seleccionar el método que yo voy a utilizar para poder modelar esta función, ¿ya? Entonces, eso era en la introducción de qué es la ciencia de datos, qué es la inteligencia artificial, ¿ya? Qué es el machine learning, que es lo mismo que el aprendizaje automático, ¿ya? Y después, qué es el deep learning,
que es actualmente el estado del arte para resolver problemas en general. ¿Ya? Es el estado del arte en aprendizaje automático para resolver problemas arbitrariamente complejos. Entonces ahora quiero cambiar un poco el tema y vamos a volver a hablar de datos. Porque saber qué tipo de datos yo me estoy enfrentando me va a ayudar a decidir cuál es la forma de aprendizaje automático que yo tengo que seleccionar para poder resolver mi problema. Entonces, primero vamos a hablar qué son los datos clínicos. Entonces, típicamente los datos en general se dividen en dos tipos, donde tenemos los datos estructurados, ¿ya? En donde son datos que existe un modelo subyacente, que existe un modelo de datos subyacente. Eso significa que, por ejemplo, acá en la figura de la derecha, yo definí un objeto que yo le puse paciente, un objeto del tipo paciente, en donde yo sé que ese paciente va a tener un identificador, yo sé que ese paciente va a tener un nombre, yo sé que ese paciente va a tener una fecha de nacimiento, un salario y un COPD. ¿Ya? Yo sé, por ejemplo, que el COPD es un número entre 0 y 32, ¿ya? Yo sé que el salario es un número entero positivo, ¿ya? Que va entre 0 y infinito, ¿ya? Yo sé que la fecha de nacimiento es un objeto que yo conozco, que empieza, por ejemplo, con un año, que sigue con un mes y sigue con un día. ¿Ya? Yo sé exactamente los valores que puede tomar cada uno de los atributos de mi paciente. Y después estos valores yo lo puedo tabular en Excel, ¿ya? En donde voy a tener una tabla que voy a tener que el paciente Juan tiene un COPD de 10 y el paciente Pedro tiene un COPD de 8. ¿Ya? Eso yo lo puedo tabular en Excel. Y eso nosotros le llamamos datos estructurados, ¿ya? En donde existe este modelo de datos subyacente, donde acá el modelo de datos es lo que está aquí arribita, que un paciente tiene tales atributos y cada uno de los atributos tiene tal tipo de datos. Pero existe otro tipo de datos, que es los tipos de datos no estructurados, en donde no existe un modelo de datos subyacente, ¿ya? Y eso genera que se presente una alta ambigüedad e irregularidades en mi conjunto de datos, ¿ya? En donde, eh, por ejemplo, acá tengo una interconsulta, ¿ya? Una sospecha diagnóstica de interconsulta de la lista de espera, en donde es un dato no estructurado, en donde el profesional de la salud puede escribir cualquier cosa sobre esta sospecha diagnóstica, ¿ya? En donde, por ejemplo, con los datos estructurados yo podía ir a la columna COPD y sacar un promedio. Y decir, en promedio, los pacientes de mi tabla tienen un COPD de 5. ¿Ya? Yo podía hacer eso. Pero ¿qué pasa si tengo muchas interconsultas de pacientes y yo quiero saber cuál es la enfermedad más prevalente dentro de mis pacientes? Yo no puedo ir a esa columna de texto y no puedo sacar cuál es la moda de enfermedades, ¿cierto? Porque la enfermedad puede estar escrita de muchas formas, ¿ya? Puede hasta ser omitida, ¿ya? Puede estar mal escrita, ¿ya? Entonces eso es un problema de los datos estructurados, donde en los datos no estructurados, estos no cuentan con un modelo de datos predefinido, entonces ya la estadística descriptiva se me hace mucho más difícil. ¿Okay? Entonces yo tengo que utilizar técnicas más complejas para yo poder ser capaz de extraer información dentro de esta fuente de datos no estructurados, ¿ya? Y el problema que la mayor cantidad de los datos, y en mayor medida en salud, la mayor cantidad de los datos están en formato no estructurado, ¿ya? Nosotros en la ficha clínica vamos a tener una alta presencia de notas de evolución, que son texto libre, vamos a tener imágenes médicas, ¿ya? Vamos a tener señales de, por ejemplo, electrocardiograma o una electromiografía, que esos son datos no estructurados. Entonces yo tengo que utilizar técnicas especiales para poder extraer información desde esos datos no estructurados.
Entonces eso va a ser importante para lo que les voy a mostrar en unas diapositivas más adelante, ¿ya? Que es que tener datos estructurados me obliga a aplicar técnicas distintas de análisis de datos que con datos de texto, perdón, con datos estructurados. Y como estábamos hablando de datos, creo que una parte muy importante de datos de salud, ¿ya? Y en realidad datos en general, es la privacidad, ¿ya? En donde, según la ley chilena, en la actual ley de privacidad de datos, que ahora está activamente buscando cambiarse, ¿ya? Dice que el tratamiento de los datos personales de los pacientes y la gente en general, no solo pacientes, puede efectuarse solamente cuando el titular consienta explícitamente ello. Y además, los datos sensibles de los pacientes y de la gente en general no pueden ser objeto de tratamiento. Entonces, esto es muy importante. Nosotros, para poder hacer análisis de datos sobre datos de personas, debo tener un consentimiento expreso de cada una de esas personas. O yo fundamentar a través de un comité de ética que yo no voy a vulnerar la privacidad de los pacientes, tengo que especificar explícitamente qué es lo que voy a hacer yo para no vulnerar la privacidad de estas personas, y el comité de ética me podría hacer una excepción para no pedir el consentimiento expreso de cada uno de los pacientes. Entonces, la privacidad de datos es muy importante y siempre debemos considerarla para los análisis que nosotros vamos a realizar. En donde la ley de privacidad de datos chilena distingue, por ejemplo, tres tipos de datos, que son primero los datos estadísticos, ¿ya? Son los datos que no pueden ser asociados a un titular identificado, ¿ya? Y estos datos estadísticos sí podrían ser utilizados sin ningún consentimiento del paciente. Y después tenemos los datos personales, son los datos relativos a cualquier información concerniente a la persona en sí, por ejemplo, el nombre, el género del paciente, ¿ya? Y después tenemos los datos sensibles, en donde son aquellos datos personales que se refieren a características físicas o morales de las personas, hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Y acá caen todos los datos de salud, ¿ya? Entonces, en teoría, según la ley, todos los datos de salud serían datos sensibles, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que con cualquier experimento que nosotros queramos realizar con datos de pacientes, necesitamos hacer un análisis ético de nuestro experimento, ¿ya? Debemos pasar por un comité de ética, ¿ok? Y si bien en la ley chilena no es tan explícito con decir qué específicamente es la información personal de salud, acá me basé, por ejemplo, en una ley de Estados Unidos que se llama el HIPAA, en donde ellos especifican una lista explícita de cuál es la información personal de salud de los pacientes. O sea, qué es lo que yo no puedo utilizar libremente para hacer experimentos. Donde, por ejemplo, yo no puedo utilizar nombres, no puedo utilizar números de teléfono, no puedo utilizar correo electrónico, dirección IP, ¿ya? Y, por ejemplo, no puedo utilizar una dirección que tenga una granularidad menor a un zip code, ¿ya? Que acá en Chile sería como una región o sería una comuna, por ejemplo. En donde yo no puedo distribuir datos, no puedo compartir datos en donde la dirección sea más granular que la comuna que vive el paciente. Yo no puedo decir que el paciente vive en Avenida Independencia 1027, ¿ya? Yo solamente puedo decir que el paciente vive en Independencia, ¿ya? Entonces, esto no está explícito en la ley, ¿ya? Pero es una buena forma de poder saber específicamente si estoy tratando con datos personales de salud, es utilizar como base la lista de información personal de salud de la ley
HIPAA de Estados Unidos. Entonces, eso era el intermedio para hablar de datos, ¿ya? ¿Qué tipos de datos existen? ¿Ya? Y además, cómo yo tengo que tratar esos datos de una manera ética y moral, ¿ya? Y ahora vamos a empezar a hablar de cómo ahora yo puedo analizar estos datos. Y me quería enfocar principalmente a el análisis de datos no estructurados, ¿ya? Estos datos de texto, estos datos de imágenes, estos datos de señales biológicas, ¿ya? En donde una de las herramientas más utilizadas, porque el, el tipo de dato no estructurado, por ejemplo, por excelencia, o quizás yo estoy sesgado a que es por excelencia, porque trabajo en un grupo de procesamiento de lenguaje natural, es el texto, ¿ya? En donde el texto libre no tiene un modelo de datos subyacente y puede tener escrito cualquier cosa, de cualquier manera, y yo tengo que utilizar técnicas específicas para poder extraer información desde estas fuentes de datos no estructuradas, que acá yo estoy hablando de texto específicamente. Pero también podría estar hablando de imágenes o podría estar hablando de señales biológicas. Entonces, ahora les voy a hablar de procesamiento del lenguaje natural. Cómo nosotros podemos extraer información relevante desde fuentes de texto libre no estructurado, ¿ya? Que es un tipo de datos muy frecuente en la ficha clínica, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, todas las notas de evolución las escribimos en texto libre. Entonces, ¿qué es el procesamiento del lenguaje natural? Es el área que analiza las interacciones entre sistemas computacionales y los lenguajes humanos, ¿ya? Es esta intersección entre la ciencia de la computación y la lingüística, ¿ya? Cómo yo, a través de métodos computacionales, puedo analizar la narrativa humana, puedo analizar el lenguaje. Y esto incluye, por ejemplo, reconocimiento de voz, que ahora estamos utilizando reconocimiento de voz porque a algunos les está apareciendo la transcripción de lo que yo estoy hablando, ¿ya? Generación de lenguaje natural, que es lo que está muy de moda actualmente con ChatGPT, ¿ya? Que estos asistentes virtuales son capaces de redactar un texto coherente, de generar lenguaje de manera coherente, ¿ya? Y eso también es resorte del procesamiento del lenguaje natural. Entonces, específicamente vamos a hablar de el texto en medicina, que es un texto específico, que no es igual a analizar texto de una novela, por ejemplo, en donde el texto en medicina va a tener ciertas particularidades que nos van a diferenciar de otras áreas, en donde principalmente vamos a tener una alta presencia de abreviaciones, ¿ya? En donde debido a que los profesionales de salud normalmente no tenemos mucho tiempo para escribir la ficha clínica, nosotros utilizamos abreviaciones muy frecuentemente en nuestro texto, a pesar de que esto aumenta la velocidad de escritura, pero después estas abreviaciones disminuyen la velocidad de lectura, ¿ya? Porque yo tengo que hacer una interpretación de esa abreviación, tengo que verla en el contexto que aparece y después decodificarla y poder entender lo que está escrito en ese texto, ¿ya? Entonces, en texto en medicina hay mucha abreviación. Además, utilizamos hartas negaciones, en donde si bien nosotros va a existir una oración que está realizando una afirmación, ¿ya? Donde, por ejemplo, podemos ver que un paciente dice caries dental en el texto, ¿ya? Dice caries dental, entonces ya digo, ya, ese paciente parece que tiene caries. Pero es muy probable que esa oración esté negada y que el texto diga no presenta caries dental. Entonces, eso es otra complejidad que existe en el texto clínico, que hay una alta presencia de negaciones, ¿ya? Que eso se llama fluctuación. Además, tenemos una alta presencia de especulación, en donde nosotros decimos oraciones en las cuales no estamos seguros de lo que estamos diciendo. Donde, por ejemplo, decimos que se sospecha caries recidivante en diente 3.1. Se sospecha solamente.
No estoy afirmando con mucha certeza. Estoy realizando una especulación. Entonces esto también lo tenemos que tomar en cuenta si nosotros queremos extraer información desde estas fuentes de texto. Y lo último, que es las faltas de ortografía, que debido a que tenemos que escribir muy rápido los profesionales de la salud, existen estas faltas de ortografía y en general se habla de malformaciones de texto, que puede ser falta de ortografía, que se omite una letra, que escribimos la letra incorrecta, y así sucesivamente. Entonces, el texto en medicina es distinto al texto, por ejemplo, de una novela o de un artículo científico. El texto clínico tiene sus particularidades, las cuales nosotros tenemos que saber resolver. ¿Ya? Y nuestros modelos deben ser robustos a estas particularidades que tiene el texto en medicina. ¿Ok? Entonces acá vamos a empezar a hablar de una parte muy interesante, que son cosas que están pasando actualmente, cosas que han estado pasando en el último año, son avances de la ingeniería, avances de la computación que han estado pasando recientemente, que es el advenimiento de la inteligencia artificial generativa, en donde yo creo que más de uno de ustedes ha utilizado inteligencia artificial generativa, más de alguno ha utilizado ChatGPT, ¿ya? En donde, si bien la definición de inteligencia artificial generativa no está muy clara, porque en general la rigurosidad en la generación de definiciones en la inteligencia artificial y en computación en general es muy lenta, ¿ya? Como debido a que los avances en la tecnología son tan rápidos, no nos da el tiempo de ser rigurosos y definir conceptos de manera explícita, ¿ya? Entonces acá, al menos con la investigación que nosotros actualmente hacemos, yo les puedo decir que la inteligencia artificial generativa es toda la cual genera contenido no estructurado, ¿ya? Son modelos que generan texto, ¿ya? Que generan texto en lenguaje natural, son modelos que generan imágenes, ¿ya? Son modelos que generan audio, ¿ya? Son modelos que generan video, por ejemplo. Entonces, si un modelo genera datos no estructurados, yo podría hablar de inteligencia artificial generativa, que es lo contrario a hablar de inteligencia artificial convencional, en donde yo, por ejemplo, le paso una imagen de un paciente, de una radiografía de un paciente, y el modelo de inteligencia artificial me dice ese paciente tiene caries o no tiene caries, ¿ya? Eso es inteligencia artificial convencional, en donde el espacio de etiquetas, en donde lo que yo estoy buscando predecir típicamente está dentro de un espacio restringido, ¿ya? Yo sé que solamente puedo decir que el paciente tiene caries o no tiene caries, y si, por ejemplo, si estoy prediciendo la edad del paciente en función de una radiografía hemodinámica, yo sé que la edad del paciente puede ir mínimo 0 años hasta 120 años, lo que sea. Eso es inteligencia artificial convencional, ¿ya? En donde el espacio de las predicciones es un espacio que yo conozco y es un espacio estructurado. Y la inteligencia artificial generativa es cuando yo genero contenido no estructurado, ¿ya? Que típicamente lo que más se utiliza es generar texto o generar imágenes. En donde acá le tengo ejemplos de inteligencia artificial generativa, donde acá yo generé esta descripción, donde puse una joven sonriente con largo pelo castaño, y el modelo generó esta imagen, ¿ya? O sea, esto lo encuentro sorprendente en realidad. Que esta persona, esta cara que estamos viendo acá, no existe, ¿ya? Esta cara fue generada dada la descripción que yo le di aquí a la izquierda, ¿ya? Esta persona no existe, ¿ok? Entonces, esto es un ejemplo de inteligencia artificial generativa. Yo le doy una descripción en texto libre y el modelo me genera una imagen que se adapta a esa descripción, ¿ya? En donde los modelos más conocidos que se utilizan es DALL-E, Midjourney, ¿ya? Y acá, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo, en donde yo eh, le, le di una instrucción a un modelo donde le dije, define en muy pocas palabras la ontología. Y el modelo me respondió texto.
¿ya? En donde me respondió esto: estudio y tratamiento de la salud bucodental. En donde esta frase que está acá fue generada a través de un modelo de inteligencia artificial generativa que genera texto. ¿Ok? Y además podemos tener modelos de inteligencia artificial generativa que son multimodales, en donde yo le puedo pasar tanto imágenes y texto. Donde, por ejemplo, acá le pasé esta imagen y le pasé esta pregunta. Le dije, ¿de qué color tiene el pelo? Y el modelo me respondió rojo. Entonces, esto es inteligencia artificial generativa. Es aquella en donde se generan datos no estructurados. ¿Ya? Y que típicamente estos modelos reciben una instrucción, ¿ya? En donde esta instrucción está en lenguaje natural. ¿Ya? Y específicamente, para poder nosotros generar texto, utilizamos lo que se llaman modelos de lenguaje. Con estas funciones, de que son estos modelos de lenguaje, nosotros podemos modelar procesos más complejos e incluso resolver tareas las cuales el modelo no fue entrenado para resolver. Entonces, ¿qué es un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje es simplemente una función a la cual yo le paso una secuencia de texto. Por ejemplo, le paso la secuencia el perro ladra, ¿ya? Y el modelo de lenguaje me va a retornar cuál es la probabilidad de que esa frase exista en la realidad. Entonces, el perro ladra me va a decir que esa frase tiene un 99% de probabilidad de existencia. ¿Ya? Eso es lo que hace el modelo de lenguaje. ¿Qué pasa si yo le paso una otra frase donde dice el perro maulla? El modelo de lenguaje me va a retornar una probabilidad muy baja a que esa frase exista, ¿ya? Porque los perros no maullan. Entonces yo le digo, el perro maulla, y el modelo de lenguaje me va a retornar una probabilidad de 0,1%. ¿Ya? Entonces, eso es un modelo de lenguaje. Un modelo de lenguaje es un modelo, es una función a la cual yo le paso una secuencia de texto y me retorna la probabilidad de que esa secuencia de texto exista. ¿Ya? Pero esto, ¿de qué me sirve? Esto en general no me sirve para nada. Pero yo puedo transformar esta idea de modelo de lenguaje a que yo le paso una secuencia de entrada donde digo el perro y veo cuál es la palabra siguiente que me maximiza la probabilidad. En donde probablemente las palabras siguientes con más probabilidad va a ser el perro salta, el perro ladra, el perro corre, ¿ya? Entonces yo puedo transformar este modelo de lenguaje desde que solamente me entrega una probabilidad de existencia de esa secuencia de texto y transformo el problema a un problema de generación de texto, de predicción de la siguiente palabra. Entonces, al final, los modelos de lenguaje, la forma que más se utiliza es para predecir la siguiente palabra, ¿ya? Y eso es lo único que hace ChatGPT, ¿ya? Lo único que hace ChatGPT es predecir la siguiente palabra dado una secuencia de palabras de entrada. Eso es lo único que hace ChatGPT. Entonces, por ejemplo, acá le traje dos figuras en donde acá a la izquierda eh, utilicé un modelo que es pequeño y a la derecha utilicé un modelo que es muy grande. En donde, por ejemplo, yo le pasé estas dos palabras al modelo. Le pasé la palabra la odontología y pregunté al modelo que me empezara a predecir las siguientes palabras. Y el modelo me empezó a predecir esto. Es decir, la odontología es la ciencia y técnica que trata el cuidado de la salud bucal, bla, bla, bla. Entonces, estos modelos de lenguaje son capaces de continuar una oración, ¿ya? Pero eso quizás no es muy útil, ¿cierto? Quizás, por ejemplo, cuando estamos escribiendo un mensaje en nuestro celular, nos va prediciendo o nos va sugiriendo la siguiente palabra, ¿cierto? ¿Ya? Eso puede ser útil para eso, ¿ya? Pero yo quiero un modelo que converse conmigo, ¿ya? Eso es lo que me gustaría a mí. No quiero un modelo que me prediga la siguiente palabra. Yo quiero un modelo que sea capaz de conversar conmigo y resolver el problema que yo estoy proponiendo. Entonces, veamos si podemos transformar esta tarea de predecir la siguiente palabra a
transformarlo a un asistente, ¿ya? Que me ayude a resolver una tarea. En donde acá le pasé esta frase específica a un modelo que es GPT 3.5 Turbo. Le pasé esta frase que dice: ¿quién es el padre de la odontología? Acá, fíjense que puse signos de interrogación, ¿ya? ¿Y qué fue lo que hizo el modelo? El modelo lo que hizo fue predecir un salto de línea. Lo que hizo fue, primero, apretar Enter, predecir un salto de línea y predecir y completar esta oración con la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Entonces, la tarea sigue siendo la misma. La tarea sigue siendo predecir la siguiente palabra, pero ahora le estoy dando una intención de seguir una instrucción, ¿ya? Entonces, estos son los modelos de lenguaje y estos en general son los que se llaman grandes modelos de lenguaje, que son capaces de seguir instrucciones, ¿ya? Porque se ha visto que a medida que yo voy aumentando el tamaño de mi modelo, el modelo es capaz de resolver tareas para las cuales nunca fue entrenado. Estos modelos fueron entrenados solamente para predecir la siguiente palabra, pero yo puedo escribir una frase y puedo decir, por ejemplo, eh, dime si el siguiente correo es spam. Y le escribo el correo que me llegó. Dime si el siguiente correo es spam y le escribo el correo. Y el modelo me va a responder: el correo no es spam, ¿ya? Entonces ahí estoy utilizando un modelo para que sea un filtro de spam, pero el modelo nunca fue entrenado para resolver la tarea de filtrar spam. Pero yo genero la instrucción tal que el modelo pueda resolver esa tarea específica que yo estoy buscando solucionar. Entonces, estos son los modelos de lenguaje. Así funciona ChatGPT. Simplemente prediciendo la siguiente palabra, ¿ya? Si bien hay mucho avance en eso y no es tan simple. O sea, sí, es tan simple como eso, pero en realidad, cuando se entrenan estos modelos, se los entrena para seguir instrucciones específicamente. No se les entrena solamente para poder completar la oración. Se les entrena específicamente para seguir instrucciones. Pero simplemente, siempre los modelos de lenguaje lo único que hacen es predecir la siguiente palabra. Y eso nunca se le olvida. Entonces, eso eran modelos de lenguaje. Son modelos con los cuales yo puedo generar texto, ¿ya? Pero también puedo generar imágenes, en donde acá utilicé un modelo que se llama Stable Diffusion, en donde le puse esta descripción. Le puse una fotografía de una persona sonriendo directamente a la cámara. Y me retornó estas dos imágenes. Y de nuevo, sorpréndanse, estas personas no existen, ¿ya? Estas personas son simplemente la... Lo único que está haciendo un modelo es seguir la descripción que yo le di en lenguaje natural, ¿ya? Entonces acá funciona. También con modelos de inteligencia artificial generativa puedo generar imágenes desde una descripción, ¿ya? Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Algo raro pasó. Entonces, estos modelos de inteligencia artificial eh, generan datos que parecen ser correctos, ¿ya? Pero no siempre son correctos. Entonces, eso es un problema. Esto es el primer problema y es el gran problema que tienen estos modelos de inteligencia artificial generativa, que los datos que generan no son completamente correctos siempre. Si bien suenan que son correctos, ¿ya? Suenan como si el ChatGPT me responde algo, yo puedo decir que ese modelo, o sea, ese texto que está ahí, está escrito en español, está bien redactado, suena bien, pero el contenido puede que esté incorrecto. Y acá lo vemos en esta imagen. Yo generé una imagen de una persona sonriendo y mire qué pasó con con los incisivos inferiores, ¿ya? Se generan de esta manera, no es real, ¿ya? Si bien la imagen de lejos se ve muy bien, pero si nosotros la inspeccionamos, no funcionó bien la generación de la imagen. Y eso también se ve en texto, ¿ya?
en donde le pasé a este modelo de inteligencia artificial generativa, le puse la odontología vegetal. ¿Ya? ¿Y qué es lo que completó el modelo? Puso, la odontología vegetal es la disciplina dedicada a la descripción, identificación y mantenimiento de las plantas y árboles. Eso es mentira. ¿Ya? Si bien esta oración está escrita en español, se entiende, pero el contenido está incorrecto. Entonces, por eso es muy importante que los modelos de inteligencia artificial generativa nosotros los miremos desde una visión muy crítica, ¿ya? Que comprobemos que lo que nos está diciendo está correcto o no, ¿ya? O utilizarlo para problemas que no necesitan una factualidad completamente concreta. Esos entonces son los problemas de los modelos de inteligencia artificial modernos. ¿Ya? Entonces, eso es la inteligencia artificial, esos son los modelos, esa es la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Que es, yo lo encuentro sorprendente, pero hay que mirarla de manera muy crítica. Y ahora quería mostrarle, por ejemplo, cosas que hemos hecho en nuestro grupo de investigación, donde acá lo que nosotros nos dedicamos más fuertemente es lo que se llama la detección de entidades nombradas, ¿ya? El reconocimiento de entidades médicas, donde, por ejemplo, nosotros le pasamos un texto a un modelo de inteligencia artificial y nuestro modelo lo que hace es decirme en qué parte se está mencionando una parte del cuerpo, en qué parte se está mencionando una enfermedad, en qué parte de ese texto hay un signo o síntoma. Entonces, nosotros somos capaces de, a nuestro modelo, pasarle esta oración y el modelo es capaz de anotarla y decirme en qué parte hay, por ejemplo, enfermedades. Esto es importante porque esto es, de alguna manera, nosotros podemos extraer información relevante de estos textos, de esta fuente de datos no estructurados. Y lo que actualmente hacemos es, además de decir dónde está la enfermedad, lo que nosotros hacemos es asignarle un código a esa enfermedad y decirte específicamente cuál es la enfermedad de una lista de enfermedades de 100 10, cuál es la enfermedad que presenta ese paciente, simplemente pasándole un texto libre que puede estar mal escrito, la enfermedad puede estar escrita de cualquier manera y nosotros somos capaces de decirte qué enfermedad específicamente tiene ese paciente. Entonces eso es lo que nosotros más nos gusta en la investigación que nosotros hacemos y esto ya está publicado en varios artículos. Y otra cosa que también hemos hecho, específicamente en odontología, que lo que hicimos nosotros es un sistema de transcripción y extracción automática de información, en donde a través de una aplicación, un profesional de la salud, un dentista, puede dictar lo que quiere escribir en la nota de evolución. Eso se transcribe en la nota de evolución y además nosotros podemos detectar dónde hay enfermedades y dónde hay partes del cuerpo y dónde se hay menciones de medicamentos. Entonces eso es lo que hacemos. Esto está a punto de publicarse, ojalá, cruzo los dedos, en una revista de informática médica. ¿Ya? También hemos hecho cosas en tesis de pregrado, ¿ya? Eh, donde acá hicimos una tesis de pregrado de odontología en la Universidad Andrés Bello, donde, por ejemplo, quisimos saber si había una correlación entre la presencia de fisura labiopalatina de los pacientes y la edad de la madre. ¿Ya? Entonces, también podemos hacer cosas que son solamente análisis de datos, ¿ya? Que no solamente machine learning y cosas más complejas, también podemos hacer análisis descriptivos sobre grandes fuentes de datos, donde acá específicamente utilizamos absolutamente los egresos hospitalarios y los nacimientos en Chile y logramos hacer esta gráfica en donde la prevalencia de fisura labiopalatina aumenta con la edad de la mano. Y eso lo comprobamos empíricamente al hacer análisis de datos sobre grandes fuentes de datos. También una cosa muy similar, describimos cuál es la tasa de letalidad en tumores de glándulos salivales
también en la UNAD, en odontología. Entonces, también puedo estar abierto a colaboraciones desde el punto de vista de tesis, ¿ya? Esto no se ha publicado, son solamente tesis, ¿ya? Entonces, también estoy abierto a colaborar desde ese punto de vista. Y esto es lo que me tiene muy entusiasmado últimamente, son qué es lo que estamos haciendo ahora y qué es lo que estamos haciendo en ciencia de datos en odontología, en donde actualmente estamos trabajando en la redacción de una revisión bibliográfica del estado del arte de la inteligencia artificial generativa en el campo de la odontología. ¿Ya? Queremos enviar un artículo de revisión sobre específicamente los usos y los potenciales usos de la inteligencia artificial generativa en odontología, ya que es súper importante. ¿Ya? Esto lo estamos escribiendo junto a eh, Sebastián, el director de investigación en odontología de la Católica. Lo estamos escribiendo con Rosario García Huidobro, que también es de odontología UC, y con Claudia Vélez, ¿ya? Que también lo estamos escribiendo con ella, esta revisión bibliográfica, y planeamos, ojalá, terminarla pronto para poder publicarla pronto. Entonces, esto está en proceso con profesores de odontología UC, ¿ya? Que es súper bacán. Además, estamos trabajando en otra cosa que es la determinación de parámetros dentofaciales para la detección de deepfakes. Entonces, ahora quería, no creo que se pueda hacer una encuesta, creo que no se puede hacer, que quería preguntarles qué imagen es real. Quizá en el chat, no sé si pueden escribir en el chat, me digan como izquierda o derecha. Fabián, ¿Sí? en las preguntas ellos pueden ir escribiendo ¿Sí? tu pregunta, sí. Ya, acá entonces, si quieren como en las preguntas, Sí, yo te pueden, voy ayudando a contar un poco lo que nos van diciendo. entonces, sería interesante que me digan cuál de estas imágenes es real. Y bueno, en esta investigación lo que queremos hacer específicamente es resolver dos preguntas, ¿ya? Es medir con qué exactitud las personas pueden determinar correctamente si una imagen de una cara es real o no, ¿ya? Entonces esa es la primera pregunta. Queremos saber si los humanos somos buenos detectando imágenes falsas, específicamente de caras. Entonces acá estoy resolviendo derecha, izquierda, izquierda. Izquierda dicen que es la real. Va ganando izquierda. La izquierda porque es asimétrica, ¿ya? ¿Está bien? La izquierda porque es asimétrica. Entonces va ganando la izquierda. Hay una derecha, la izquierda, ninguna, no, pues, o sea, hay una que es real. Hay una que es real. Ninguna. No, pues hay una real. Izquierda, izquierda. Otros están diciendo izquierda. A ver, me esperemos unos segunditos a ver si llega otra respuesta. Derecha real, derecha. Izquierda porque las sombras de la derecha están muy resaltadas. Derecha, derecha. Ya, pues, es difícil, hay como un empate, ¿ya? Es difícil. Entonces, queremos resolver estas dos preguntas. ¿Qué imagen es real? Ver si los humanos somos buenos detectando imágenes reales de falsas. Y lo que más nos interesa es saber por qué. ¿Por qué los humanos dicen que esa imagen es falsa? ¿Ya? Que acá estuve leyendo y decía que porque es asimétrica, porque las sombras están muy resaltadas de una, porque la derecha parece un robot. ¿Ya? Eso es súper interesante. Y eso es lo que estamos trabajando actualmente con dos estudiantes de odontología UC en un programa que se llama un programa de investigación en pregrado. ¿Ya? Y estamos tratando de hacer estos experimentos y ojalá en un futuro, ojalá no tan lejano, publicar estos resultados. ¿Ya? Y acá la imagen real es la derecha. Es la de acá, la derecha es la imagen real. Así que eso. Muchas gracias por haber puesto atención. Muchas gracias por la invitación. Y estoy abierto ahora a preguntas en general. Creo que había una pregunta acá de Ana Belmont. Sí,
Bueno, igual te queremos dar las gracias, Fabián, por tu interesante presentación y como tal, como les dice, podemos abrir el chat con las preguntas. Ya tenemos una. Ana Bernal dice, buenas tardes, Fabián, ¿me podrías indicar el concepto de redes neuronales? ¿Qué tipo de aprendizajes son o cuáles generan? Ya. Las redes neuronales artificiales es lo que nosotros decimos deep learning. Es una manera de yo poder generar una función, como es una regresión lineal simple, pero a través de una serie de computaciones muy pequeñas, que son estas neuronas, que lo único que hacen es tomar la entrada de atrás, multiplicarla por unos pesos y sumarlo. A través de esas computaciones muy pequeñas, en donde nosotros típicamente se hacen, no sé, millones de estas computaciones, nosotros podemos resolver cualquier problema. ¿Ya? Em, Ya tenemos igual otra pregunta. Dice Camila Martínez Faúndez, dice, ¿qué tan confiable es la IA como herramienta para realizar una tesis? ¿Es necesario mencionarlo en la metodología de esta? Definitivamente hay que mencionarlo. Sí o sí hay que mencionarlo. Pero eso no necesariamente eso hace que automáticamente esté incorrecto o que automáticamente sea inválido lo que uno está haciendo. Los asistentes virtuales, esto, no sé, ChatGPT, por ejemplo, podemos utilizarlos, pero que el contenido, que la idea que nosotros estamos tratando de comunicar haya nacido de nosotros. ¿Ya? Si la idea nació de nosotros y yo simplemente utilicé esta inteligencia artificial generativa para, por ejemplo, sonar más nativo, si yo no hablo inglés, por ejemplo, para no sonar un poco más nativo, o para parafrasear una oración que no siento que suene muy bien, yo sí lo puedo utilizar. Y está totalmente correcto utilizarla. Pero sí o sí hay que explicitarlo. Yo tengo que decir qué inteligencia, o sea, qué modelo utilicé y cómo lo utilicé. Y como una de las formas como más completas de hacerlo es decir explícitamente cuáles son las instrucciones que yo utilicé, que yo le di a la inteligencia artificial. Entonces se puede utilizar. Y ahora, por ejemplo, en el área de la investigación científica, las revistas científicas están pidiendo que uno explicite qué métodos de inteligencia artificial generativa uno utilizó, que solamente los reporte. Eso no significa que esté malo, sino que uno simplemente los reporte. Y de hecho, eso es una sección completa de nuestra revisión bibliográfica que queremos publicar. Súper. Tenemos otra pregunta. Franco Marinelli nos pregunta, dice, ¿cuántas muestras necesito para implementar un algoritmo de IA? Por ejemplo, uno de aprendizaje no supervisado para ver si existen dos o más grupos. Ya. Esto depende del algoritmo de aprendizaje que estemos utilizando. Acá no es una ley, pero es como una forma fácil. Es que si yo voy a utilizar redes neuronales artificiales, yo necesito cientos de miles de datos. Y si yo tengo muy pocos datos, ya puedo utilizar, por ejemplo, aprendizaje automático sin inteligencia artificial. Por ejemplo, una regresión lineal, un random forest, un árbol de decisión, modelos que no son basados en deep learning. Pero acá, si tú estás haciendo, por ejemplo, estoy leyendo la pregunta si es aprendizaje no supervisado, eso ya no es tan necesario tener tanta cantidad de datos. ¿Ya? Lo más importante de eso sí, del aprendizaje no supervisado es la interpretación que uno le da a esos resultados. ¿Ya? Por ejemplo, si dice que se encontraron dos grupos, por ejemplo, yo tengo que, como investigador, darme cuenta, interpretar por qué se encuentran estos dos grupos. Espero haberte respondido a esa pregunta. También tenemos otra pregunta, dice Carolina Maidana de Vargas. Para utilizar ese sistema para evaluar los datos de la salud de Chile, ¿es solo para Chile o otros países pueden encontrar ese asesor? Parece que ella es de otro país. Ah, Si creo que ella se también refiere a puede, este. sí. Creo que se refiere o a este. Esto, ya, pero la respuesta igual es la misma. Vayan a la publicación de nosotros. ¿Ya? Acá puse la referencia
Si quieren pueden ir a mi Google académico, donde están todas mis publicaciones, pueden ir navegando en cada uno de los artículos y ahí nosotros siempre publicamos ya sea los datos o publicamos el modelo. En este caso si es que él te refiere a este de transcripción automática, todavía no tenemos la publicación lista. Así que ese todavía no podemos compartir nada. Eso. Pero sí, si está la publicación, están los datos. Ya, tenemos, creo que la última pregunta, no tiene nombre, dice, ¿crees que existe un riesgo al usar estas herramientas? Muchos creen que llegaron para reemplazar el pensamiento humano. Dudo que sea así. Existe un riesgo, pero el riesgo no es el que uno está pensando. Yo creo que existe el riesgo en la mala interpretación de los resultados que salen de esta inteligencia artificial generativa. Que yo tome la respuesta de un modelo de lenguaje como la verdad. Y esa no es correcto. Yo debo contrastar las afirmaciones que salieron del modelo de lenguaje con fundamentos y con referencias. Y eso es mi trabajo. ¿Ya? Entonces existe riesgo en ese punto. Existe riesgo en lo que se llaman las alucinaciones, que es que los modelos de lenguaje inventan cosas que suenan bien, pero no necesariamente están correctas. Entonces existe riesgo en eso. Existe riesgo en que yo tengo que verificar todas las afirmaciones que generan los modelos de lenguaje, ¿ya? Y los modelos de inteligencia artificial generativa en general. Y como dicen, como llegaron a reemplazar el pensamiento humano, cada uno la puede interpretar como quiera, pero lo que yo sugeriría es siempre implementar estos métodos de inteligencia artificial como un sistema de soporte a la decisión. Que siempre la última palabra la tenga el profesional, que siempre la última palabra la tenga el humano, pero que a través de estos modelos de inteligencia artificial yo pueda optimizar mi trabajo, ¿ya? Pueda hacer mi trabajo más fácil, pero no reemplazar esta toma de decisiones humana, ¿ya? Eso yo creo que es como lo clave. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta, Pero bueno, Fabián. Al parecer ya quedó todo claro. Nuevamente te damos las gracias. Fue bastante interesante tu presentación. Esperamos que a todos le haya quedado muy clara todo lo que nos contó Fabián. Y bueno, despedirte y además contarle a todos que a todos los que participaron, este webinar es certificado, así que prontamente a sus correos con el cual se registraron a través del formulario les va a llegar el certificado de asistencia. Eso. No sé si quieres decir algo más, Fabián, de pedirte. eh, muchas gracias por la invitación y además quizás puedo invitarlo a que yo siempre estoy haciendo cursos de aplicación de inteligencia artificial en salud. Entonces puede quizás ingresar a mi sitio web, puedo estar publicando la invitación a los cursos que nosotros hacemos. Eh, Hago cursos en múltiples universidades, así que eso no me importa el nombre de la universidad. El punto es que hay recursos para aprender. Hay cursos que nosotros estamos haciendo, probablemente voy a estar haciendo un diplomado pronto de ciencia de datos en salud, así que la forma de poder aprender y poder insertarse en ciencia de datos de salud existen, ¿ya? Así que mándenme un correo, métanse a mi sitio web, fabian@villena.cl o villena.cl en mi sitio web, ahí pueden encontrar más información.